Buen día, Luis, ya estamos transmitiendo. Se escucha un eco enorme. Sí. Si están todo ok, Saúl, Oscar, Luis, voy a dar inicio. Sí, Vamos, Ítalo. Ya, Hola, sí, perfecto. estamos. Perfecto. Vamos a dar inicio entonces. Bueno, muy buenos días a todos. Estamos acá reunidos para el conversatorio de construcción avanzada, explorando Workforce Planning en Advanced Work Packaging y Last Planner System en Lean Construction. Mi nombre es Ítalo Sepúlveda Solari. Yo me presento como director de carrera de Ingeniería en Construcción de la Universidad Autónoma de Chile, de la Facultad de Arquitectura, Construcción y Medio Ambiente de la misma casa de estudio. Bueno, hoy día estamos muy contentos de esta actividad. Creemos que es una actividad pionera que junta dos tendencias, dos formas de abordar los proyectos, pero que tienen muchas sinergias y muchas cosas familiares. Este evento fue organizado por la Universidad Autónoma de Chile en colaboración con la consultora Soncoyay y la consultora Malabares, a quienes les damos muchas gracias por su apoyo. Hoy día nos acompañará Luis Maturana como moderador, que es de la consultora Soncoyay. Estará Oscar Rojo por parte de Malabares y Saúl Sangama como experto en Workforce Planning de la empresa Páez y Álvarez. Así que, bueno, yo les doy las gracias por su apoyo. Y si me permiten decir algunas palabras, nosotros como Ingeniería en Construcción de la Universidad Autónoma estamos comprometidos en esta cruzada, que es el tema de la productividad a nivel de proyectos de ingeniería, entendiendo que a veces cuando decimos construcción nos enfocamos en elementos muy de vivienda o muy elementos de edificación, y entendido que la construcción está mandatada a ser transversal en cualquier tipo de proyecto, desde grandes proyectos industriales hasta proyectos muy pequeños. Y lo que queremos principalmente es que esto no sea solo palabras de buena crianza, que estamos comprometidos con la productividad, sino hacer cosas. Y para eso, qué mejor que tener estos expertos que vamos a tener hoy día, que nos van a transmitir sus conocimientos y van a explorar algo muy interesante, el concepto de la vereda Lean Construction con la vereda AWP. Parecieran en ocasiones distantes, en ocasiones aparecen un poco peleados, pero buscan lo mismo y tienen muchas sinergias, así que espero que disfruten esta actividad, lo pasen muy bien, e importante, aprovechen a quienes tenemos en pantalla hoy día y háganles todas las preguntas que puedan. Así que yo los dejo, les doy el paso a Luis y les deseo una muy buena jornada. Gracias. Gracias, Ítalo. Bien, buenos días. Les doy la más cordial bienvenida a todos los presentes a este interesante conversatorio. Como sabemos, ya desde hace algunos años ya, las empresas mineras principalmente han estado requiriendo para sus proyectos aplicar metodologías, tanto las Planner System, Advanced Work Packaging, Lean Contraction, ¿cierto? Y todo esto con la finalidad de poder mejorar, obviamente, la productividad de los proyectos de construcción. Por lo tanto, el propósito que nos reúne hoy día justamente es poder explorar cuáles son estas similitudes y diferencias entre ambas, partiendo de la base que nacen con la finalidad principalmente de mejorar esta productividad de los proyectos de construcción. Entonces, justamente para poder conversar acerca de este tema, contamos con dos reconocidos profesionales del rubro y nuestro primer invitado es Oscar Rojo Cordero, quien es consultor de proyectos asociado a la empresa Malabares, con 20 años de experiencia en planificación y control de obras de construcción y montaje. Se ha desempeñado en gerencias de estudio, control, productividad, calidad, innovación y pedido en diferentes empresas del área de ingeniería y construcción. Consultor con alta experiencia en Lean Contraction, Planner, planificación y control de obras y perito en análisis forense de proyectos. Nuestro segundo invitado es Saúl Sangama Suazo, especialista en constructibilidad en la empresa Páez y Álvarez, profesor asociado en la Universidad Privada del Norte, Lima, Perú,
ingeniero civil con una maestría en gestión de proyectos y más de 10 años de experiencia en la industria de la construcción, incluyendo 5 años en minería. Se ha especializado en implementar metodologías innovadoras y estandarizar procesos para asegurar el éxito de los proyectos. Como líder en construcción digital, ha liderado equipos multidisciplinarios creando entornos BIM con AWP y desarrollando modelos 4D utilizando herramientas tales como Synchro 4D o Navisworks, ¿ya? Bien, para iniciar esta conversación, voy a primero pedirle a Oscar. Oscar, ¿podrías tú contarnos qué es las Planner System y cuáles son las funciones que cumplen las personas que tienen este rol de las Planner en un proyecto en fase de construcción? ¿Qué tal? Hola Luis, buenos días y hola a todos. Gracias por la asistencia y la invitación primero que nada. Oye, buena pregunta la que me haces. Cuesta un poco a lo mejor definirlo en pocas palabras, pero yo voy a sintetizar lo que yo pienso y cómo lo veo en las cosas principales. Mira, el Last Planner para mí es una metodología de trabajo, ¿ya? Que consiste en hacer una preparación metodológica, llamémoslo así, de las actividades de un proyecto previa a su ejecución. ¿Qué significa preparar? Básicamente identificar todas las restricciones que pueden existir, los riesgos, las cosas que vamos a necesitar, la información, materiales, etcétera, digamos así, todos con estos requisitos, y hacer un barrido si alguna de estas cosas nos falta. ¿Ah? Y si estas cosas faltan o nos falta preparar algo que esté poniendo en peligro el desarrollo o el inicio de la actividad, ¿cierto? Tratar de solucionarlos con anticipación. Entonces, es como una forma de preparación de una parte, una forma sistemática de preparar las actividades previas a la ejecución para que partan con éxito, ¿cierto? Y se puedan mantener también el tiempo desarrollándolas, ¿ya? Por otra parte también, es una metodología que intenta involucrar a todos los actores, participantes involucrados en el proyecto, ¿ya? Ya sea desde la esfera de lo administrativo, ¿cierto? De las compras, de la información o ingeniería, de la construcción de terreno, todos los ámbitos, básicamente, para estar básicamente alineados en torno a los objetivos del proyecto, lo que se va a hacer, etc. Esto con el objetivo de que todos nos demos cuenta si hay anomalías y no haya que estar haciendo informes, sino podamos reaccionar rápido. Eso nos permite controlar rápido, ¿ya? Y lo otro también que tiene por detrás esta metodología de trabajo es que, bueno, démonos cuenta que cuando nos equivocamos, cuando las cosas no resulten, rápidamente entrar en este círculo de mejora continua, reaccionar y, bueno, ¿qué hicimos mal? ¿Qué podemos hacer entonces para mejorar, para que no nos vuelva a pasar este tipo de cosas? ¿Ya? Entonces, yo lo veo como una metodología que engloba muy bien estos tres elementos, que son clave, a lo mejor no es ninguna cosa del otro mundo, pero pucha que es difícil ahora de sistematizarlo y hacer que funcione como tal, digamos. Las planes, la gracia que tiene que lo coloca todo esto dentro de una serie de reglas, responsabilidades, reuniones, agendas de reunión, las cosas que se tienen que tocar previo a la ejecución, que lo ordena y hace que sea más factible, que funcione de esta forma, que suene un poco ideal, digamos. Tú mencionabas, Oscar, la interacción que hay aquí, obviamente, de personas relacionadas con la aplicación de las Planner y la importancia, en este caso, de involucrar a las personas. ¿Cómo asegura las Planner System la participación de todos los involucrados para poder reducir la incertidumbre en el proyecto? Buena pregunta. Yo creo que efectivamente uno de los temas aquí significativos es el tema de la participación de las personas, ¿ya? El Last Planner tiene varios elementos que son atribuibles muchas veces más que la técnica y el conocimiento, que sin duda lo duda en todo proyecto se requiere, pero en la actitud también, o la parada que yo tengo en mi rol como parte del equipo es tremendamente importante, ¿ya? Yo diría que uno de los elementos que está principalmente presente en esta metodología y que se habla harto en Lean es el concepto de los compromisos confiables. O sea, primero, pucha, que cuesta hacer compromisos confiables, ¿no? Y me refiero muchas veces cuando digo, oye, mañana necesito tener este equipo listo para funcionar a un departamento, por ejemplo, de mantenimiento. No, si no te preocupes, va a estar todo listo, ¿no?
y muchas veces yo genero ese compromiso para mis compañeros de equipo, muchas veces sin el conocimiento ni con tener en cuenta todo lo que implica lo que estoy hablando. Seguramente yo voy a hacer todo el esfuerzo en tener listo algo, pero voy a llegar a mi taller de mantenimiento y me voy a dar cuenta que me faltan repuestos. Entonces, no estoy haciendo un compromiso confiable, y no es porque no tenga la voluntad de hacerlo, sino me faltaba información para poder generar un compromiso o una promesa confiable con mi equipo, ¿ya? Y muchas veces estoy muy, digamos, se me perdona, ¿cierto?, dentro del contexto del proyecto en que yo traté de hacer el esfuerzo, pero no pude por un elemento externo. Una de las cosas importantes en las planners y en general la visión Lean es esto de generar las redes de compromisos confiables, ¿ya? Y yo tengo que ser honesto a la hora de comprometerme con mi equipo para saber si puedo solucionar. Muchas veces estoy hablando de solucionar temas, ¿cierto?, que van a ser vitales para que una actividad se pueda ejecutar, ¿ya? Entonces están todos pendientes, todos tranquilos y confiados de que yo pueda cumplir. Si yo no pudiese cumplir por alguna razón, ¿cierto?, yo pediré ayuda o el equipo me irá a ayudar, pero yo como responsable de dar una solución al proyecto, al equipo de proyecto, debo aprender a realizar compromisos confiables. Y eso significa que tengo que tener la responsabilidad de saber si lo que voy a decir o prometer, soy capaz de hacerlo. Tengo los elementos. Si no los tengo, entonces dar una fecha que sea más realista o solicitar ayuda. ¿Okay? Entonces, hay un elemento que es bien delicado dentro de las planes y que yo he visto que falla harto, que hace muchas veces fallar el equipo. ¿Ah? En el fondo, sí, yo me encargo de comprar este material, yo me encargo de reparar esta maquinaria, ¿cierto? Pero llegado la hora de los Q, esas cosas no suceden y son muchas veces las cosas que hacen fallar en las planners o más que las planners, la ejecución de una actividad, ¿cierto? ¿No? El tema muchas veces de las planners. ¿Ya? Entonces, qué importante es aprender a hacer compromisos confiables. Un elemento humano, ¿cierto?, que debe estar muy presente dentro de las planes. Y es como lo más técnico, en el fondo, y lo más típico que se habla dentro de las personas que trabajan con las planas, ¿ya? Otro que tiene que ver también con el enfoque más de Lean es tener un grado de involucramiento en el proyecto profundo. O sea, esto significa comprender, entender los objetivos del proyecto y cómo yo puedo colaborar con ellos, ¿ya? Más que centrarme en mi función, ¿ya? Es verdad que tengo que hacer mi función, pero tengo que tener una parada más colaborativa con mi equipo de trabajo y donde tengo que hacer más mío los objetivos del proyecto, ¿ya? Si yo básicamente estoy siempre pensando en mis propios objetivos, ¿cierto?, o mis propios funciones, solamente voy a muchas veces a decir, no, yo hice mi pega, yo mandé el mail, por ejemplo, ¿ah? Yo ya hice mi labor, ¿ah? Cuando estamos muy encerrados en nuestras funciones, perdemos el norte del proyecto y nos volvemos un operador de una función específica, ¿cierto?, un poco ciego a lo que está pasando en el proyecto, y no reaccionamos rápido, no reacciona en forma eficiente toda esta cadena, ¿ah? Se requiere de personas que vean un poco más allá de las funciones que tienen dentro del proyecto, que vean este elemento completo. Porque una de las cosas que hay que hacer dentro de la visión Lean y como misión para las personas es aprender mucho de los errores, ¿ya? Y esta visión un poco más amplia me permite visualizar mejor dónde están esos errores, dónde están las pérdidas, los desperdicios, básicamente, en toda esta cadena de trabajo que hay que cumplir para que se desarrolle la actividad de un proyecto de forma correcta, ¿ya? Entonces, esa parada también tiene un tema como la parada de la persona. Yo soy activo en dar sugerencias, soy activo, no me da lo mismo si algo sale mal, ¿eh? No, esto no es culpa mía, no, esto le corresponde al otro, el otro lo tiene que ver. Esas respuestas en Lean y en las planners se radican, ¿no? ¿En qué te puedo ayudar? Yo te sugiero esto. Esas son las conversaciones que van cambiando. Hay incluso un tema hasta de lenguaje en la comunicación entre el equipo que los que hemos tratado de implementar esto, a lo mejor somos un poquito más observadores de eso y tratamos a veces de cambiarle el lenguaje para que vaya cambiando el comportamiento y la reacción entre las personas del equipo, ¿ya? Entonces, es clave, es un elemento súper interesante de trabajar y que
la verdad las cosas, no hay mucho escrito y es difícil de expresarlo hasta que lo vives y te das cuenta muchas veces que puedes llevar todas las planillas, todas las planificaciones y programas, listado de restricciones, y aún así a veces te das cuenta que no necesariamente se logran los objetivos que uno quisiera ver de esto, ¿no? Por ahí yo creo que hay temas, digamos, no muy escritos, pero tremendamente importante, yo creo que tremendamente gravitante del éxito de metodologías como las Planner. Gracias, Oscar. Interesante descripción acerca de lo que es las Planner, pero hoy día tenemos además muchas veces que incluir AWP los proyectos. Y en este sentido, Saúl, ¿tú podrías contarnos qué es el Advanced Word Packaging y cuáles son las funciones de las personas que cumplen al interior de aplicar esta metodología, el rol de Workface Planner en los proyectos de construcción? Hola Luis, ¿cómo estás? Buenos días y buenos días a todos. Agradezco también su participación en este conversatorio y la invitación para poder conversar y detallar un poco acerca de esta metodología. Es una pregunta interesante debido a que cada vez se escucha más en este entorno minero industrial las, la aplicación o los requerimientos del AWP en los proyectos de ingeniería y construcción. Para explicarles, vamos a poner un caso específico. Vamos a afrontar un proyecto de ingeniería y construcción de un chancador en una mina. Y para que nosotros podamos organizar esta serie de actividades, tanto en fase de estudios como en la construcción, vamos a usar el AWP. Y el AWP se trata de descomponer en paquetes específicos este proyecto, lo cual nos permite tener un flujo de trabajo continuo, predecible y manejable por el equipo. Este proceso, bueno, es la paquetización, lo cual consta de 3 niveles importantes: el CWA, el CWP y el IWP. En este caso vamos a empezar con el CWA, que es una descomposición física de todo el área de trabajo. En nuestro ejemplo, el chancador sería un área dentro de toda la fase de construcción, lo cual nos va a ayudar a nosotros a limitar específicamente qué trabajos se van a hacer y cuáles son los recursos necesarios para conseguir la finalización de esta área. El siguiente paquete, una vez que ya establecí el área, tengo que establecer qué cuadrillas van a interactuar en esa área. Esos son los CWP o Construction Work Package, y en las cuales yo voy a detallar cuáles son las actividades en esa área específica, ¿no? Por ejemplo, en el chancador podría ser el movimiento de tierras como excavaciones, rellenos, los hormigones armados o concretos armados, que lo conocemos aquí en Perú, la instalación de la estructura metálica, el montaje de estructuras metálicas, y luego el montaje tanto de equipos, puede ser mecánicos, eléctricos, etcétera, y todo esto asociado dentro de este límite de batería, ¿no? ¿Para qué? Para que yo pueda planificar con mucha certeza, con un grado de incertidumbre menor, qué recursos necesito, y en los cuales los recursos principales, bueno, son los materiales, los equipos, la mano de obra, los subcontratos o algún otro equipo o suministro crítico que yo podía tener. Finalmente, cuando ya tengo cerrado cuáles son los paquetes de construcción, yo puedo ir a un nivel más fino, que son los paquetes de instalación, donde la unidad de trabajo es la que convenga al proyecto. Puede ser una semana, pueden ser 2. El objetivo de este paquete de instalación es que la cuadrilla de construcción se haga cargo de este paquete, pueda ejecutar todas las actividades que ayuden a cerrar este paquete dentro de su jornada laboral, de su guardia de trabajo. Por eso es que depende del tipo de proyecto que nosotros estamos involucrados. Por ejemplo, los turnos mineros varían de acuerdo a las unidades o inclusive a los países. Tenemos turnos aquí en Perú diferente a los turnos en Chile. En cuanto al rol del Workface Planner, en esta estructura es clave. ¿Por qué? Porque es el profesional que se va a hacer cargo
primero, de liderar la creación de IWP. Todo esto es un trabajo colaborativo de la fase de estudios. Es decir, que todo el equipo tiene que estar comprometido y tiene que validar estos quiebres tanto de área como paquetes de construcción. Y cuando vamos al detalle más fino, el Workphase Planner también lidera el quiebre a nivel de que todo el equipo se comprometa en desarrollar cada uno de estos paquetes para que puedan garantizar que sí sea un plazo razonable o un quiebre razonable en cuanto a las actividades, ¿no? En un CWP pueden haber N IWP. ¿Y de qué va a depender? Va a depender justamente de lo que la organización, los que van a construir, puedan comprometerse. Esto va a depender de los rendimientos y de los recursos que ya tengan como know-how, ¿no? Es decir, en esencia, el Workphase Planner tiene que facilitar que cada equipo tenga primero el quiebre con el cual se han comprometido todos y luego hacer la gestión para que cada IWP se encuentre libre de restricciones y pueda ser trasladado al inventario de trabajo ejecutable. Esa es la función principal del Workphase Planner. Bien. Y en este mismo sentido, Saúl, ¿qué beneficio específico puede obtenerse con AWP en términos de poder controlar el proyecto, poder optimizar los recursos y hacer el levantamiento de las restricciones a la construcción de manera temprana? Claro, Luis. En el mismo ejemplo acerca del diseño y construcción del chancador, ¿no? Nosotros ya establecimos cuál es el área, cuáles son los paquetes de construcción, los paquetes de instalación. Entonces yo ya tengo un nivel detallado de mi planificación del proyecto. Al tener este nivel detallado de planificación, yo ya puedo controlar a un nivel con un grado de incertidumbre menor, lo cual me va a ayudar primero a identificar las restricciones, ¿ya? Que involucran cada uno de estos IWP para que yo pueda gestionar estas restricciones y evitar mi impacto o desviaciones a mi cronograma y por lo tanto al presupuesto o al CAPEX del proyecto, ¿no? Por ejemplo, yo identifico que tengo unas restricciones acerca del montaje de estructura metálica porque no me está llegando la completitud de lo que necesito montar. Entonces tengo un serio problema entre la fabricación y el montaje, o tal vez la fabricación, la bodega y el montaje. En ese caso, yo tengo que buscar la solución a la causa raíz. ¿Cuál es el problema que me está generando esta dificultad y me está impactando en retrasos en mi construcción? Entonces, yo tengo que asegurar que los materiales se encuentren en la bodega listos para ser retirados por la cuadrilla de construcción en el tiempo anterior a yo planificar este proceso de instalación, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que como AWP te va a dar un desglose general desde las áreas hasta los paquetes más finos, nosotros o el equipo de control de proyectos va a poderle dar avance específico. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Como les decía, que el IWP sea ejecutado por la cuadrilla en su turno, en su jornada de trabajo, de acuerdo al sistema que manejan. Y eso a nosotros nos va a ayudar a que probablemente no todos los IWP van a poder ser cerrados en ese tiempo estimado, ¿no? Porque estamos hablando de un proyecto real de construcción, lo cual tiene mucha variabilidad y esto nos va a ayudar a planificar lo que viene en adelante, ¿no? Por eso es que es importante que yo tenga un levantamiento de restricciones, pueda generar lecciones aprendidas en cuanto voy enfrentando la construcción, para que esto tenga una curva de aprendizaje y pueda generar un flujo continuo de actividades de construcción, es decir, el equipo de construcción no tenga interrupciones, ¿no? Porque cuando yo levanto estas restricciones, le estoy dando todo lo que necesitan para ejecutar y de lo único que yo me estaría preocupando es por gestionar la variabilidad que sabemos que en construcción impacta mucho en el desarrollo de nuestra ejecución. Saúl, y Oscar,
¿Serían entonces las similitudes que se pueden detectar entre estas ambas metodologías al aplicarlas en los proyectos de ejecución, pero ya en la obra? Mm. A ver, para contestarte esa pregunta, creo que ambas metodologías creo que abordan también objetivos, primero, bastante, digamos, consecuentes o similares, ¿cierto? Básicamente, que es mejorar la eficiencia de la ejecución de los proyectos, ¿no? A mi juicio. Creo que también otro de los importantes similitudes, ¿cierto? Y alineación que hay, que ambos se preocupan mucho en trabajar en lo que es la planificación temprana, ¿ya? Eh, y enfatizan todo lo que tiene que ver con todo lo previo al inicio de las tareas propiamente tal, o cuando lleguemos a la etapa de construcción, ¿ya? El otro tema también interesante de ver que ambas metodologías están bien preocupados de identificar las restricciones, ¿cierto? Y tratar de resolverlas antes de la fecha que corresponda para partir las actividades, ¿verdad? De manera de proteger la ejecución de las actividades. Otro elemento re importante también que tiene que ver con el uso de la tecnología. Ambas herramientas también se han visto bastante potenciadas por el uso de metodologías de tecnologías de información, ¿cierto? Principalmente, por ejemplo, el BIM ha sido un gran avance digamos, como tecnología implementada para el servicio de los proyectos, que el Lean y AWP lo han usado bastante bien y ya sirvió para ayudar aún así a tener mayor impacto de toda la implementación de estas metodologías. ¿Ya? Y básicamente también creo que las dos herramientas de alguna forma se complementan bastante y pueden potenciar, creo yo, muy bien lo que es el mejoramiento continuo dentro del proyecto. Gracias, Oscar. Y en este mismo sentido, porque hemos conocido las definiciones con respecto a las distintas metodologías, tú nos contabas, Oscar, acerca de cuáles serían en este caso las similitudes, pero Saúl, ¿nos podías decir cuáles tú detectas que son las diferencias que es posible detectar entre estas metodologías? Claro, Luis. Miren, aunque el Lean Construction y el Advanced Work Packaging comparten el objetivo, lo mencionó Oscar, el objetivo es, bueno, conseguir el éxito del proyecto en términos de mejorar la eficiencia, la productividad, ¿no? Pero tienen enfoques y métodos distintos para lograrlo. El Lean Construction se centra en eliminar desperdicios, maximizando el valor al cliente, ¿ya? Y este foco está principalmente en reducir actividades que no agregan valor. ¿Cuáles son? El tiempo de espera, el exceso de movimiento, ¿no? Y con eso fomentar una cultura de colaboración, comunicación entre todos los participantes, ¿no? En ese sentido, el enfoque es más amplio, que puede aplicarse a cualquier tipo de proyecto y a todas las etapas del ciclo de vida de cada uno de los proyectos. Por otro lado, ¿no? El AWP es una metodología específica que estructura, ¿ya? Cómo yo debo afrontar desde etapas de estudio hasta construcción, proyectos complejos como son las plantas mineras, las plantas petroquímicas, trabajando a través de estos paquetes que ya hemos ido contando a niveles jerárquicos, desde los CWA, CWP, IWP, ¿no? Con el foco de planificar, coordinar las actividades entre todos los equipos mediante un trabajo colaborativo, ¿ya? Y el Workphase Planner tiene el papel de, en la última etapa, en la etapa de ejecución, pueda desempeñar ese rol en el cual genere una integración a través de todos los actores, miembros del equipo y stakeholders principales, para que se alineen, ¿ya? Y puedan generar esta lista de compromisos, de IWP ejecutable y por último medir y concretar, ¿no? Cada uno de la completitud de los IWP. En resumen, ¿no? El Lean Construction busca la eficiencia en términos de eliminar desperdicios, mejorar procesos en todas las fases. Y el AWP es una metodología específica para las fases de estudio y construcción,
que establece una estructura detallada. Eso para asegurar una secuencia y un flujo continuo de trabajo, de tal manera de que pueda ser lo más ordenado posible y predecible, que es algo que nosotros siempre vamos a estar inmersos tratándose del sector de construcción. Y aquí hay una pregunta que le voy a hacer a ambos. ¿Cómo podemos lograr entonces una sinergia en la utilización de ambas metodologías en los proyectos de construcción? ¿Partes tú, Oscar? ¿Sabes? Yo creo, bueno, me reía un poco lo que decía Saúl, porque yo vengo más del sector construcción, ¿ah? Entonces, escuchaba a Saúl hablar y básicamente empiezo a recordar de todas las falencias que tenemos los constructores, básicamente en esta línea. ¿Ya? Yo tengo dos opiniones aquí al respecto de más que lograr, ¿cierto? ¿Cómo lograrlo? Yo creo que las dos metodologías son tremendamente potentes usarlas, ¿ya? Y tirarse y hacerlas, digamos, ¿ya? Veo dos elementos re interesantes acá. Primero, a los constructores de repente, ¿cierto? Andamos con la cabeza llena de cosas, ¿ya? Mientras más se nos simplifique, ¿cierto?, el análisis, mejor vamos a enfrentar la etapa de construcción. Me explico. Cuando vemos un tremendo proyecto, un proyecto complejo, los que estamos metidos en la construcción entramos muy a última hora. A diferencia de los que entraron en la etapa de ingeniería y compras y suministro, llevan desarrollando, dándole vuelta al proyecto, le han dado 1000 vueltas, han conversado con proveedores, han visto mejores soluciones. Pero los que entramos en construcción, que muchas veces son contratistas, que nos ganamos un proyecto en que lo analizamos para tirar un precio, no para construirlo, ¿ah? Cuando nos adjudican nos dice, oye, parte mañana, ¿ah? Y ahí, vuelto loco, empezamos a revisar planos y ya tenemos que empezar a tirar el hormigón del día cero, ¿ya? O si no, estamos atrasados. Esa es la presión, ¿ya? Entonces, el AWP es, si viene el proyecto de alguna forma con ese análisis, ya viene más chico, viene de alguna forma paquetizado o ya viene pensado en distintos elementos más pequeños, o sea, viene el problema más simplificado de alguna forma, ¿ya? Eso por una parte. Segundo, voy a hablar de los defectos de mi gente, ¿ya? A veces se da en la cultura de construcción que el viejo, llamémoslo, se le llama viejo, ¿cierto?, a los que están más ligados a terreno, el viejo más choro, el viejo que es capaz de resolver la embarrar, o como decimos aquí en Chile, los cagazos más rápidamente. ¿Ah? Es el más choro, es el mejor trabajador, el mejor líder, el mejor jefe de cuadrilla, el mejor jefe de especialidad, el que ha tenido un problema y lo saca, ¿ah? Y muchas veces, básicamente, pues, porque tiene conocimiento, porque es un viejo más entrador, más líder, más hincha pelota, digamos, y puede sacar la pega, ¿ya? Sin embargo, ¿cierto? O sea, muchas veces ese enfoque puede ser no tan correcto, ¿cierto? O puede ser correcto en un ambiente básicamente, donde se improvisa mucho, ¿ok? Los constructores improvisamos mucho, ¿verdad? Está la cultura de que nos tiramos directamente al terreno, ¿cierto? Arreglamos la carga en el camino, ¿cierto? Y ahí resolvemos las cosas. Por lo tanto, ese tema va a estar lleno de dos problemas, lleno de desperdicios, de problemas, ¿eh? Y segundo, básicamente, muy lejos de la oportunidad de aprendizaje, ¿ok? Entonces, esa cultura, ¿cierto?, con el AWP empieza a lo mejor de alguna forma, o tenemos las herramientas de alguna forma para poder cambiar la improvisación, ¿cierto?, por la preparación, ¿no? El AWP nos permite, o viene el proyecto más preparado, viene más pensado en su constructabilidad. Súper clave lo que dijo Saúl hace un momento, o sea, viene hasta pensado con los sistemas de turnos, para que más o menos se complete una tarea durante el turno y no que quede a la mitad, para que después llegue el otro y tenga que ver dónde quedó este viejo, dónde dejó la herramienta. Todos esos elementos facilitan la constructabilidad. O sea, ¿para qué les voy a contar yo
que he estado en terreno, los problemas que hay solamente por el cambio de turno, de donde termina una pega y retoma el turno siguiente. O sea, ese es el problema para encontrar hasta la herramienta y donde quedaron los equipos, ¿verdad? Hasta eso nos hace perder tiempo, ¿verdad? Entonces, yo me reía porque decía, pucha, que gana de, efectivamente, que te digan, oye, durante la meta diaria de avance es esto, porque esto alcanza a ser un turno, aquí queda, y queda todo listo, terminado, y empieza el otro turno de cero. Ese tipo de elementos de sutileza, ¿verdad? Que parece ser a veces una exageración, sobre todo para quienes venimos del ámbito más del montaje y construcción, ¿cierto? Que parece ser una exageración, tremendamente valioso. Yo creo que eso es lo que hace ayuda a cambiar el foco de la improvisación, del tratar de resolver de lo típico, resolver los problemas en terreno, al enfoque de la preparación, ¿verdad? Y ese enfoque que tanto nos cuesta a los constructores, el AWP nos trae la pega hecha, pensada, ¿verdad? Y es una tremenda ventaja. Nosotros podríamos tomar eso, ese pensar, ese ya primera vuelta que se hizo en el AWP y decir, bueno, estas condiciones que están con mucho supuesto versus el terreno, ¿qué diferencia hay entre los supuestos? Esta diferencia, ya. Y ahí yo como constructor entro a hacer los ajustes para que se cumplan los supuestos o para cambiar seguramente algo de lo que está puesto allí, ¿cierto? Y nos permita básicamente enfrentar el proyecto, ¿ya? Yo esto lo hago un paralelo mucho entre lo que es planificar a lo mejor un viaje espacial, que se pasan los ingenieros de la NASA meses y meses planificando una misión, pero finalmente el que va piloteando la nave, el que toma la decisión finalmente qué hacer, ¿ah? Pero viene con todo un elemento detrás ya analizado y preparado, ¿ah? Y hará los ajustes necesarios, pero la gran mayoría viene pensado, ¿ah? Entonces eso es lo que me gusta a mí del AWP y cómo, o sea, puede ser muy bien aprovechado por los enfoques ya o las metodologías de las planners. Nos ha hablado, Oscar, acerca de una cantidad importante de dolores que se sufren normalmente en el desarrollo de la construcción y cómo tú visualizas finalmente esta sinergia con AWP para poder ir justamente solucionando ciertas problemáticas que le pega fuerte a la construcción, ¿cierto? Y en ese mismo sentido, Saúl, ¿cómo visualizas tú esta sinergia entre ambas metodologías? Luis, aquí es importante que podamos establecer que el foco es uno solo, que es el éxito del proyecto en términos de los indicadores claves que son entregar el proyecto a tiempo dentro del costo establecido, es decir, sin algún claim que podría originar un stand-by de parte del cliente al contratista de construcción. Y en ese sentido es que mientras más herramientas nosotros usemos, vamos a tener una mayor probabilidad de conseguir ese éxito, ¿no? En este caso, la sinergia se da, como me comentaba Oscar, y en los proyectos de construcción, lo que uno menos tiene es tiempo, porque está con todos los recursos y necesita producir. Esa es la palabra en la cual muchas veces por la improvisación nosotros tenemos una serie de actividades que no aportan valor, ¿no? Es por eso que el Lean tiene ya un nivel de madurez mayor a lo largo de estas décadas en el sector latinoamericano y mundial en general. Sin embargo, cuesta menos generar esta sinergia, esta colaboración y esta planificación adelantada en etapas previas, porque ahí yo solo estoy consumiendo horas hombre de los que tienen que tomar decisiones, que puede ser el equipo de ingeniería, el equipo de compras, el cliente, el dueño, el owner, ¿no? Puede ser el contratista de construcción, inclusive, si se da el modelo de contrato, pero yo solo estoy invirtiendo horas. Sin embargo, en la construcción, yo lo que tengo que invertir, o es decir, tengo que tener horas hombre y horas máquina, porque probablemente las horas que me estoy demorando en pensar en cómo hacer, va a impactar, porque voy a tener tiempos de espera para mis cuadrillas. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo no adelanto esta fase de planificación y estos quiebres detallados, lo que el constructor recibe es
es ingeniería en materia prima, no tiene ningún tipo de tratamiento. Entonces, ¿eso qué origina? De que obviamente yo consuma un tiempo adecuado en el inicio del proyecto y después a lo largo de la ejecución. Y muchas veces, ¿no? Poniéndome la camiseta de constructor, uno se pregunta, ¿por qué no pensaron esto en etapas de ingeniería y lo tenemos que resolver ahora? ¿No? Evidentemente esa resolución cuesta. Entonces yo como contratista me va a costar y tengo que voltear al cliente y tengo que decirle, oye, esto me ha costado porque no lo resolviste antes, ¿no? Entonces ese tipo de soluciones se tiene que dar en fases previas, lo cual me va a generar un flujo continuo. La sinergia es que al yo adelantar en AWP este tipo de quiebres, en la fase de ejecución, el Workforce Planner puede trabajar de manera conjunta o puede ser inclusive la misma persona que es el Last Planner y pueden enfocarse en identificar o en validar en primer momento, validar lo que la ingeniería ha hecho, porque también puede ocurrir que de acuerdo a los criterios o a los supuestos que la ingeniería ha hecho esos quiebres, no sean los actuales, no sean los que el contratista de construcción valida. Entonces el primer paso es validarlo. Pero si yo parto por una validación, me va a costar menos que hacer el trabajo de cero. Entonces es ahí que cobra relevancia que estas dos metodologías se puedan sinergiar de tal manera de que yo como contratista pueda tener la mayor previsibilidad de lo que voy ejecutando y con esto cliente también va a tener ese tipo de información a la mano y va a poder recibir alertas tempranas, ¿no? Es así como se complementan y se sinergian estas dos metodologías. Bien, muchas gracias, Saúl y Oscar. Creo que es momento ya como para quizás contestar algunas preguntas del público. Eh, Veo que Germán tiene una pregunta que dice, ¿profesional es el indicado para preparar el AWP, teniendo en cuenta que muchos ingenieros no tienen la experiencia de la construcción o trabajo en terreno? Eh, ¿Quién podría contestar, Saúl? Sí, yo le contesto. Germán, es una pregunta interesante. De hecho, hace como 4 años, cuando yo empecé a trabajar con proyectos en esta metodología, le encontré mucha relación. Vamos a hablar de un rol que no hemos mencionado, que es, digamos, el que lidera en fases de ingeniería y soporta las dudas, las resuelve y genera este trabajo colaborativo que es el AWP Champion. Tiene que tener un perfil de gestor, tiene que tener habilidades de gestión y también tiene que tener conceptos robustos en cuanto a construcción. En el caso de que un equipo no cuente con con un perfil con ambas características, podrían sinergiarse a través de roles, ¿no? Podría ser que alguien lidere la implementación del AWP y un especialista en construcción pueda darle soporte para poder llevar a cabo estas sesiones donde en fases de estudio se tiene que definir los quiebres, ¿no? Solamente es un rol de gestión, de liderar, pero el quiebre tiene que ser un trabajo colaborativo, ¿no? Dicho en otras palabras, todo el equipo que haga ese quiebre tiene que comprometerse, ¿no? Decimos también firmado, tiene que firmarlo con sangre. Si no es así, es un trabajo básicamente un ejercicio metodológico que alguien le está tirando un quiebre de acuerdo a su criterio y que los demás están tal vez ni validando. Entonces, eso no es un ejercicio metodológico, eso no sirve en la realidad, porque cuando llegue al contratista de construcción, probablemente ese trabajo adelantado no lo va a tomar. Y ese no es el objetivo de la metodología BWP. Bien, Saúl. Tengo otra pregunta de Manuel. Manuel hace dos preguntas. Bueno, considera muy buena la presentación, pero a la primera pregunta que realiza es, según la experiencia que se ha tenido, ¿en qué tipo de proyectos creen que es más difícil poder implementar estas metodologías? ¿Podría contestar tú?
¿Yo? ¿Sí? Ah, ya. Mira, yo creo que en todos estos proyectos en donde la ingeniería, por ejemplo, o sea, primero, donde se juntan un proyecto complejo, ¿cierto? Con una metodología puede ser, por ejemplo, el fast track. No sé si han escuchado hablar antes, donde las ingenierías no están hechas y se parte de la construcción, proyectos donde se requiere una implementación, una construcción rápida, ¿ya? Yo veo tremendamente complejo, al menos que Saúl ahí me corrija, ¿cierto? Y que puede tener otra visión, pero veo complejo hacer el AWP cuando termino ingeniería y tengo que construir inmediatamente, porque justamente lo que hace me acorta el tiempo de esta preparación, de este tiempo que yo necesito para pensar, ¿no? Para estudiar. Es como si la ingeniería cayera en la etapa de construcción, básicamente. Todo muy rápido. ¿Ya? Efectivamente, yo creo que esto requiere tiempo para pensar, y los proyectos complejos, ¿cierto? Que tienen particularidades y donde yo tengo poco tiempo para poder pensar, se hace dificultoso, digamos, hacerlo. ¿Ya? Entonces, ahí esos tipos de proyectos, digamos, creo que habría que, a lo mejor las planner, que es un buen apagador de incendios muchas veces, ¿ah? Podría también ser a lo mejor más efectivo muchas veces en tratar de sacar el proyecto adelante por el tema tiempo. ¿Mm? Gracias. La segunda pregunta de Manuel es, ¿cómo la metodología BIM puede ayudar en la utilización de estas metodologías? No te, Saúl, no te, ¿no? ¿Se escuchó bien o no? no, me he Preguntaba, preguntado yo. preguntaba Manuel también, ¿cómo la metodología BIM puede finalmente ayudar a lo que es la aplicación de las metodologías tanto WP como las Planner System? Saúl. Ya, muy bien, mira, esta pregunta también es común, ¿no? O sea, yo cómo puedo, cómo uso mi desarrollo, mi madurez BIM de acuerdo a mi organización en cuanto a esta aplicación. Eh, Tenemos que recordar que el BIM está orientado a que yo pueda tener una representación gráfica de mi proyecto, ¿no? Y esta representación gráfica tiene que tener la información necesaria para la cual yo estoy planificando el uso del BIM. Entonces, ¿cómo es que yo uso esta metodología sinergiada con el AWP? Como explicamos, yo necesito hacer quiebres, ¿ya? Y los quiebres los puedo hacer con un proyecto 2D, ¿sí? Puedo agarrar un plano, un layout, puedo tirar líneas. Es así como nosotros hemos trabajado en construcción antes que se empiecen a implementar de una manera más robusta el BIM en construcción. Pero con esta visión 3D, tridimensional, yo ya estoy viendo cómo estoy quebrando realmente y no estoy teniendo supuestos con vistas coplanares, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo recibo un proyecto BIM y va a tener la metodología WP, puedo llegar a lo que mencionaba Oscar, puedo llegar al nivel de rapidez para que mientras la ingeniería avance, yo pueda estar desarrollando todos estos quiebres y cuando entregue la ingeniería eh, pueda pasar a construcción, porque los quiebres ya lo hice de manera paralela, ¿no? O en algunos casos de los proyectos, yo estoy haciendo, porque justo esta metodología empezó a estudiarse, empezó a aplicarse con los contratistas que hacen EPCs para el sector oil and gas en los países, digamos, como Estados Unidos, en Texas o en el Medio Oriente, donde los proyectos eran de un monto de inversión mayor y cada vez eran más exigentes en cuanto a plazos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros podamos usar y podemos robustecer nuestra metodología AWP con el uso de modelos del BIM, porque ya estaríamos hablando de construcción digital. Es decir, yo con los quiebres podría ir simulando cómo voy construyendo y con eso también voy mejorando tanto el diseño
como identificar las restricciones por anticipado. ¿Ya? Gracias. También pregunta Gabriel, dice, ¿en qué momento de aplicar la metodología WP se realizan los análisis de constructibilidad, que obviamente son muy relevantes y aportan la información para las etapas de construcción? Saúl, ¿contestas tú esa pregunta? Sí. A ver, cuando yo desarrollo la ingeniería, tengo fases de ingeniería y eso va a depender de qué proyecto yo estoy enfrentando, va a depender de cuál es el marco de trabajo de la organización a la cual estamos nosotros colaborando con el diseño. Y en este caso, yo necesito ya enfocarme en generar la constructibilidad desde la lógica del AWP. ¿Qué quiere decir? Cuando sacamos de lado el AWP, yo explico la constructibilidad de acuerdo a áreas, ¿no? Digo, ¿sabes qué? Esta va a ser el área 1, te voy a explicar cómo voy construyendo esta área 1, pero eso ya bajo la lógica del AWP te explico a nivel de CWA, de Construction Work Area, te voy a detallar cómo yo llego a hacer la logística de sitio, qué cuadrillas, qué CWP intervienen en esta área de construcción, ¿ya? Porque en la fase de ingeniería yo no te puedo detallar los IWP. Los IWP ya es un trabajo que tiene que hacer la fase de construcción. Yo como ingeniería te puedo dar un estimado, mi mejor propuesta del IWP, pero al final yo no sé si vas a tener una cuadrilla de 6, de 7, o si si el rendimiento es 10 o 20. Eso lo tiene que definir el contratista, como lo decía. Es algo que él tiene que aceptar en equipo. Es una meta en equipo donde establezcamos, esta va a ser nuestra meta semanal, nuestra meta quincenal, y con eso generar los quiebres, ¿no? Respondiendo, digamos, como última parte de tu pregunta, la constructibilidad tiene que acompañar el desarrollo de la ingeniería, pero con el foco de la AWP. Gracias. Francisco pregunta, basado en la experiencia específica, dice, en Chile, donde la implementación de AWP Lean Contraction haya demostrado, si, la pregunta dice si podían compartir alguna experiencia basado en aplicar AWP y Lean Contraction haya demostrado mejoras medibles en tiempo de ejecución, costo y seguridad. ¿Qué métricas utilizaron para poder evaluar el impacto de ambas metodologías o cuáles podríamos evidenciar? ¿Y qué desafíos encontraron durante su aplicación en el contexto chileno? ¿Tendrían un expediente o informe de alguno de estos proyectos? Oscar, ¿tienes tú alguna respuesta para...? Sí, bueno, de la implementación de AWP mezclado con las Planner, yo por lo menos no he participado en proyectos de los dos elementos mezclados, ¿ya? Sí, en el de las Planner, donde ahí en Chile, yo te diría casi 25 años de implementación y de métrica que se han publicado básicamente en revistas tanto de carácter más científico, ¿cierto? Como también más ligado a la industria, digamos, ¿ah? Con mejoras importantes en los cost factor y también muchas veces la confiabilidad o desviación de plazos, que son algunos, por decir, de los indicadores que se usan más en esta línea. No sé si Saúl, tú que hayas estado más en la parte de ingeniería, has visto ambas aplicadas. Sí, mira, el AWP, digamos que el foco, como nació, fue megaproyectos, ¿no? Esto llevado al mercado latinoamericano, son pocos los proyectos que tienen el monto de inversión el cual fueron afrontando con la metodología AWP. Sin embargo, se ha demostrado que el AWP es escalable. Nosotros como organización sí hemos participado, tenemos unas métricas de control donde teníamos un tiempo de ejecución muy acotado, estamos hablando de menos de una semana, lo cual hizo que nuestros IWP ya no tengan la lógica de semana o 2 semanas, sino que tengan la lógica de un turno, que eran 10 horas, ¿no? Entonces, ¿cuál fue nuestra métrica de control? Que llegamos a cumplir la ejecución
con un ahorro, una optimización de un 3% en cuanto a horas disponibles. Eso creo que significa el éxito, porque pudimos escalarlo a un proyecto más acotado, donde teníamos una ventana de tiempo disponible muy reducida y pudimos realizar, bueno, los diseños que venían quebrados con esta lógica, y en la fase de construcción llevaron el control de cada turno, lo cual a nosotros nos daba digamos, un plan o un porcentaje de plan cumplido diario, ¿ya? Y con eso iban retroalimentando cuáles eran las actividades que faltaban completar, y como finalización, bueno, es lo que te decía, un ahorro del 3% de horas, ¿no? Probablemente no de costos, pero sí llegamos a entregar en menos del tiempo disponible, lo cual es una satisfacción para el cliente porque el objetivo se cumplió. Bien. Acá hay una pregunta de Sebastián que se complementa muy bien con la primera pregunta de Frank. Dice, ¿en qué etapas deben quedar definidos los quiebres de AWP? Entendiendo que están sujetos a modificaciones en las distintas fases del ciclo de vida del proyecto. Y también se complementa con lo que dice Frank, porque finalmente Frank pregunta, ya estamos en una ingeniería de detalle y procura, ¿ya? ¿Es válida su inserción en esa fase? Ya, Saúl, quizás es para ti sí. la pregunta. En cuanto a cómo yo tengo que ir quebrando mi proyecto, bueno, eso depende de la madurez de la ingeniería, ¿no? Digamos que las buenas prácticas es que a nivel de ingeniería básica yo tenga ya las áreas definidas y al menos una propuesta de los paquetes de construcción, porque ahí solamente estoy haciendo un desarrollo básico, no estoy detallando. Cuando paso a la siguiente fase de ingeniería y detalles, yo lo que tengo que hacer es, primero, validar que todos los CWA sean y no hayan aumentado, porque a veces ocurre, ¿no? Que entre fase y fase aparece algo nuevo. Entonces, primer punto, validación de CWA. Y como me han dado una propuesta de CWP, yo tengo que validarla, pero eso sí, tengo que ir desarrollándolo a lo largo de mi ingeniería de detalle, para que cuando pase a construcción ya tenga mi CWP, digamos, mi lista final, pero eso no quita de que la fase de construcción el contratista tenga que validar mis paquetes y hacer su quiebre, ¿no? Porque acuérdense que lo que conversamos fue que el equipo, la construcción, tanto equipo constructor, compras, cliente, owner, tienen que hacerse cargo de esos proyectos, tienen que hacer suyos los proyectos, los quiebres. Entonces, en base a eso es que se va a generar el nivel de compromisos, y es un cambio de mentalidad que ya lo estaba explicando Oscar minutos atrás, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando en la ingeniería básica no me dieron los quiebres a nivel de CWA? Va a significar que a nivel de ingeniería de detalles tenga mucho más trabajo, pero si hacemos un análisis del retorno, obviamente va a costar menos que no hacerlo y hacerlo todo en construcción. Ya, ese sería el foco, ¿no? O sea, sería mover la inversión, pero ¿qué generaría a nosotros como equipo del proyecto? Probablemente un nivel de dedicación mayor para que estemos involucrados y podamos llevar a cabo actividades que en las buenas prácticas debían llevarse en la fase anterior. Pero sí es posible, y de hecho es mejor que pasar la responsabilidad que haga los quiebres desde área hasta los paquetes de instalación, que es así como se ejecuta, ¿no? Hoy en día, porque la ingeniería no va con ningún quiebre específico, con el foco constructivo, y el contratista tiene que tirar sectorizaciones, tiene que ver cuáles son las áreas que les conviene limitar para que por ahí empiece la construcción, y con eso hacer los demás quiebres. Entonces, hoy en día sí se da. Obviamente el constructor no le dice que está haciendo un AWP, porque no es un AWP, o sea, no es avanzado, sino es un paquete, es una planificación de cómo va a enfrentar la construcción en el sitio, ¿no? Entonces, si la ingeniería de detalles está antes de la construcción, obviamente que te va a generar mucha más rentabilidad. Eso es lo que hay que transmitirle al cliente muchas veces, ¿no? Que él va probablemente invertir horas hombre del desarrollo de la ingeniería porque va a tener este quiebre, pero va a obviar stand-by en construcción y le va a dar un producto más procesado, ¿no?
Bien, queda muy poco tiempo, por lo tanto voy a leer solamente una pregunta. El resto de las preguntas igual van a ser contestadas a las personas que están inscritas. Vamos a revisarlas en detalle y eh, vamos a preocuparnos de que se respondan de alguna manera para que les llegue justamente esa respuesta. Pero acá hay una pregunta importante y que normalmente genera mucho de la confusión con respecto a lo que significa aplicar a WP en las etapas tempranas. Y dice Gabriel, ¿los quiebres de AWP son equivalentes a las EDT o los WS en la etapa de gestión de proyectos? ¿Qué equivalencia existe entre lo uno y lo otro? Ya, Esa. en cuanto a... Sí, esa es otra pregunta que es común, ¿no? Hemos ido conversando a lo largo de este conversatorio de preguntas que normalmente surgen y eso es normal tener este tipo de necesarias las aclaraciones. El EDT es un paquete de desglose de trabajo de acuerdo al PMI, pero esto va enfocado a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Entonces yo tengo que mostrar cómo mi proyecto en general, desde que nace hasta que se entrega, qué paquetes van a ir. ¿Ya? Entonces ahí tengo que incluir la fase de estudios, la fase de compras, la fase de construcción, la fase de gestión. Pero ese es un quiebre que yo tengo que establecer y el mínimo paquete es un entregable, es lo que yo puedo controlar. No, no es una actividad, es un entregable. Por ejemplo, si es en fase de estudios, puede ser que yo lo quiera controlar a nivel de ingeniería y detalle. ¿Ya? Puede ser que otro equipo diga, yo quiero controlar ingeniería y detalle, la disciplina estructural, la disciplina mecánica, la piping, etcétera. Entonces, ¿eso de qué va a depender? De cómo el equipo planifique su desglose de trabajo. En el AWP yo estoy enfocado en quebrar el proyecto, pero con un enfoque constructivo. Yo estoy enfocado a, por ejemplo, decir, yo en mi proyecto voy a tener 4 áreas de construcción y en 4 áreas de construcción van a estar todas las especialidades, la civil, la movimiento de tierra, la mecánica, la piping, etc. Entonces, la diferencia es que por un lado el EDT te habla de un desglose del proyecto en general, el AWP te está quebrando el proyecto para que lo construyas. ¿Ya? Entonces, esa Muy es la bien. diferencia. Bueno, claramente, a partir de la conversación que se ha sostenido acá, podríamos deducir que ambas metodologías en realidad no son antagonistas, una no reemplaza a la otra, ambas son parte de lo que persigue finalmente la filosofía Lean. Si bien Event Work Packaging tiene como foco la ejecución en la obra, estamos hablando de paquetización temprana, ¿cierto? Por lo tanto, es la metodología que busca proporcionar buenas prácticas que permitan levantar el mayor número de restricciones a la construcción en las fases de diseño. Por otro lado, las Planner System integra muy buenas prácticas en lo que es la logística previa, durante y post ejecución en la fase de construcción en obra. Por lo tanto, ambas podrían aplicarse de manera complementaria, ¿no es cierto? Y juntas se potencian en la ejecución de los proyectos de construcción. Esto para poder ir concluyendo este interesante conversatorio. Pero bien, queremos agradecer la valiosa participación de Oscar Rojo, y Saúl Sangama en este interesante conversatorio acerca de cómo aplicar las metodologías buenas prácticas para reducir justamente los desperdicios en construcción, que es lo que se ha ido mencionando durante la conversación. También queremos agradecer la participación de cada una de las personas que están presentes y su interés por la productividad en la construcción. Así que esperamos con este conversatorio haber cumplido con sus expectativas y que se lleven importante información relevante para los proyectos que puedan enfrentar en el futuro. Las preguntas que no logramos exponer en este momento, nos encargaremos de que puedan llegar las respuestas adecuadas a los equipos que están aquí presentes. Así que bien, les deseo una buena tarde y con eso estaríamos terminando este conversatorio. Muchas gracias. Listo, gracias a ti, Luis. Y gracias a todos por Muchas participar. gracias. Gracias a todos.